Hay un viejo dicho: no subestimes al que parece pequeño. Este millonario se burló de la barista que le servía el café, sin saber que ella no estaba sirviendo una bebida, sino calculando el día exacto de su destrucción. ¿Crees que esto es justicia o venganza? Dinos qué piensas en los comentarios y quédate para descubrir la impactante verdad. Desde el piso 70, el mundo parecía un mapa de conquistas. Maximiliano Cárdenas, Max para los pocos que se atrevían a usar su nombre, no veía una ciudad. Veía un tablero de juego, un ecosistema de depredadores y presas donde él era el indiscutible alfa. Su oficina, un espacio minimalista de cristal y acero suspendido sobre el abismo de concreto, no era un lugar de trabajo. Era un monumento a su ego, un templo erigido a la única deidad en la que creía: el poder absoluto. El rascacielos se llamaba el Titán, y cada día Max se recordaba a sí mismo por qué. Su filosofía, forjada en las salas de juntas más despiadadas y refinada en las adquisiciones más hostiles, era una destilación brutal del darwinismo social. Los fuertes devoran a los débiles. No había moral, solo resultados. Abajo, en el frío e impersonal vestíbulo de mármol pulido, Verónica Ochoa era una hormiga en el imperio del Titán. Su dominio era un pequeño carrito de café de acero inoxidable, su uniforme un delantal negro sin pretensiones. Para la corte de ejecutivos que desfilaba a su alrededor, hombres y mujeres con trajes de miles de dólares y la arrogancia como segunda piel, ella era invisible. Un rostro borroso, una función, no una persona. Le pedían su café sin mirarla a los ojos, discutían acuerdos de millones de dólares a su lado como si fuera sorda, y se quejaban de sus rivales como si fuera muda. Y en cierto modo, lo era. Su sonrisa era amable pero vacía. Sus que tenga un buen día eran automáticos. Era el camuflaje perfecto. Pero Verónica no era una simple barista. Su mente, oculta tras esa fachada de servilismo, era una máquina de análisis implacable. Cada pedido de café era un punto de datos. El jefe de finanzas pedía un espresso triple, estrés. La jefa de marketing cambiaba a descafeinado, posiblemente embarazada, una vulnerabilidad en su carrera. Cada conversación que oía, cada gesto, cada alianza y rivalidad que observaba alimentaba el complejo modelo de datos que construía en secreto en una tableta oculta bajo el mostrador. No estaba sirviendo café, estaba recopilando perfiles psicográficos, mapeando las intrincadas redes de poder y, sobre todo, identificando las grietas estructurales en el imperio Cárdenas. Su verdadera labor no era la cafeína, sino el espionaje. Hace 5 años, Max Cárdenas había destruido a la única persona que Verónica había amado como a un padre, su tío y mentor, el profesor Julián Sotelo. Sotelo era un brillante economista, un teórico que veía los mercados no como junglas, sino como ecosistemas delicados. Max, en una adquisición hostil, lo había aplastado, robado su investigación y luego lo había humillado públicamente, llamándolo un dinosaurio académico incapaz de sobrevivir en el mundo real. La ruina y la vergüenza llevaron a Sotelo a una muerte prematura. Verónica, su protegida, lo vio todo. Vio cómo la crueldad de un hombre podía borrar la bondad de otro, y en ese momento el dolor se transformó en algo más frío, más duro. Se transformó en un propósito. Verónica no había olvidado, no había perdonado, y no buscaba justicia, porque la justicia es un concepto para los débiles, un ideal que Max despreciaría. Ella buscaba algo que él sí pudiera entender. Buscaba la aniquilación. La humildad que proyectaba cada día no era una virtud, era su arma más afilada, el camuflaje de la depredadora que esperaba pacientemente el momento perfecto para hacer caer al titán. El caos llegó sin previo aviso, una tormenta silenciosa en un mar de datos. Para un hombre como Max, acostumbrado a las batallas frontales y las luchas de poder visibles, este nuevo enemigo era un fantasma. Se hacían llamar Aethelred, un nombre antiguo y erudito que ya era en sí mismo una burla. Su objetivo: Innovatec,
la joya de la corona del portafolio de Cárdenas, una empresa tecnológica que representaba el futuro de su imperio. El ataque no fue una simple venta de acciones, fue una sinfonía de guerra moderna, una campaña de desestabilización ejecutada con la precisión de un cirujano y la crueldad de un asesino. Comenzó con una avalancha de ventas algorítmicas en corto, perfectamente sincronizadas para explotar las fluctuaciones del mercado. Luego, las fugas de información, cada una daga envenenada. Un correo electrónico privado donde Max se burlaba de un socio japonés, llamándolo un fósil honorable, se filtró en un foro de inversores de Tokio. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Simultáneamente, una campaña de desinformación floreció en las redes sociales, con docenas de cuentas aparentemente no relacionadas que difundían un rumor insidioso sobre un fallo crítico en el software de encriptación de Innovatec, un detalle técnico que solo un puñado de ingenieros de alto nivel podría conocer. En su sala de juntas del piso 70, Max proyectaba una calma glacial que no sentía. «Son piratas, aficionados», rugió, golpeando la mesa de caoba con la palma de la mano. «Han encontrado una grieta y la están explotando. Los aplastaremos en una semana». Su equipo de analistas, jóvenes prodigios con títulos de las mejores escuelas de negocios del mundo, le presentaba gráficos complejos que no decían nada. Eran como astrónomos tratando de predecir un terremoto. Sus modelos eran elegantes, pero inútiles. La arrogancia de Max no le permitía ver la verdad. Aetherred no estaba atacando la fortaleza, estaba explotando las fallas de carácter de su rey. Cada ataque estaba diseñado para provocar su ira, su desconfianza, su tendencia a buscar chivos expiatorios. Los ataques eran quirúrgicos, no buscaban el colapso financiero inmediato, sino la erosión psicológica. Por primera vez en una década, Max sintió una punzada de algo que casi había olvidado: el miedo. Era una sensación fría y extraña, un veneno lento que se filtraba en sus venas. Su imperio, que creía inexpugnable, de repente se sentía frágil, vulnerable a un enemigo que no podía ver ni entender. El mundo ya no era una jungla que él dominaba, se había convertido en una habitación oscura llena de susurros. Abajo, en el vestíbulo, el negocio de Verónica continuaba como siempre. La ansiedad del piso 70 descendía como una fina lluvia, visible en los rostros tensos y las manos temblorosas. Un analista junior, un joven llamado Mateo, cuyo rostro estaba pálido por la falta de sueño, pidió un espresso doble. «¿Un día difícil, Mateo?», preguntó Verónica con su habitual sonrisa amable. El joven asintió, demasiado agotado para sospechar. «Es un infierno. Parece que saben lo que vamos a hacer antes de que lo hagamos». Verónica le entregó el café. «Quizás necesiten pensar de forma diferente», sugirió en voz baja. Mientras Mateo se alejaba, ella deslizó un dedo por la pantalla de su tablet. Un gráfico en tiempo real mostraba un pico agudo en el índice de ansiedad del ecosistema de El Titán. Cada movimiento de Aetherred, cada dato filtrado, cada algoritmo de venta se originaba allí mismo, desde esa tableta. Ella era el fantasma en la máquina. La primera grieta en el acero no había aparecido por azar. Ella la había tallado. Lo que comenzó como una grieta se convirtió en una hemorragia. Las acciones de Innovatec no cayeron, se desplomaron en una caída libre que desafiaba toda lógica financiera. Cada contramedida que el equipo de Max implementaba era anticipada, cada defensa era flanqueada. El Titán estaba sangrando y el mundo entero olía la sangre en el agua. La humillación final, sin embargo, no llegó en forma de un algoritmo o una venta en corto. Llegó en papel y tinta, de la manera más tradicional y por lo tanto más brutal. La Financiera Crónica, el periódico que Max leía cada mañana como si fuera un texto sagrado, publicó un artículo de portada. El titular, impreso en negrita sobre una foto poco favorecedora de Max, era una daga de 4 palabras. ¿Ha perdido el rey Midas su toque?
El artículo era una obra maestra de la demolición periodística. Con una precisión escalofriante, detallaba un acuerdo fallido en Dubái que Max había logrado mantener en secreto durante casi un año, un fracaso monumental que ahora, a la luz de la crisis de Innovatec, no lo hacía parecer desafortunado, sino peligrosamente incompetente. La fuente era anónima, citada solo como un conocedor del círculo íntimo de Cárdenas. La humillación no fue privada, fue global, leída por cada rival, cada socio y cada inversor que alguna vez lo había temido o admirado. La noticia explotó en la sala de juntas de Max como una granada. Su legendario autocontrol se hizo añicos. Se desató una furia helada, no el rojo de la ira, sino el blanco del desprecio absoluto. En un acto de poder desesperado, un sacrificio para apaciguar a los dioses del mercado, se volvió hacia su jefe de estrategia, Ricardo Vargas, un hombre de cabello plateado que le había servido con una lealtad perruna durante 20 años. «Estás despedido», dijo Max, su voz baja y cortante, resonando en el silencio sepulcral de la sala. No hubo discusión, no hubo explicaciones, solo un juicio y una ejecución. «¡Inútiles!», gritó entonces, su voz finalmente rompiéndose, barriendo con la mirada a todos los presentes. «¡Me rodean incompetentes!». El miedo en la sala era tan espeso que se podía sentir. Esa noche, Max bajó al vestíbulo, su rostro una máscara de tormenta. El imperio que había construido sobre el miedo y la fuerza de voluntad se sentía como si estuviera hecho de arena. Caminó a través del vasto espacio de mármol, su figura solitaria proyectando una larga sombra. Pasó junto al carrito de café de Verónica sin siquiera registrar su existencia. Era solo parte del paisaje de su fracaso. Ella, sin embargo, lo vio todo. No con sus ojos, sino a través de los fríos y calculadores números de su modelo predictivo. La humillación pública, la explosión de ira, el despido de su lugarteniente más leal, su algoritmo lo había anticipado todo con un 97 de precisión. La fuente anónima del artículo no era un conocedor del círculo íntimo de Max, era un conjunto de documentos que Verónica había filtrado a través de una red encriptada a un periodista de investigación que le debía un favor a su tío. La humillación no había sido un ataque directo de Ethelred, había sido algo mucho más sofisticado. Había sido el resultado calculado de las propias fallas de carácter, expertamente provocadas y amplificadas para que el mundo las viera. Ella no había derribado al rey, lo había engañado para que se apuñalara a sí mismo en la plaza pública. Con el imperio desestabilizado y su rey humillado, la estrategia de Verónica entró en su segunda y más delicada fase, la siembra. Un depredador herido es predecible. En su desesperación, buscaría una solución no convencional, una bala de plata, cualquier cosa que le devolviera la sensación de control. Verónica sabía que Max, a pesar de su desprecio por los demás, tenía un respeto casi religioso por la inteligencia pura, siempre y cuando pudiera poseerla y controlarla. Y ella se la iba a ofrecer, no como un regalo, sino como un cebo. El momento fue cuidadosamente orquestado. Un martes por la mañana, mientras Max y su recién nombrado jefe de estrategia interino Lorenzo Vargas esperaban el ascensor privado en el vestíbulo, Verónica eligió su instante. Lorenzo era más joven que su predecesor, más ambicioso y, por tanto, más peligroso. Sus ojos no se perdían nada. Mientras se acercaban, Verónica, con una torpeza perfectamente ensayada, tropezó ligeramente y dejó caer su tableta. El dispositivo, protegido por una funda industrial, no se rompió. Aterrizó boca arriba, y por un instante fugaz, la pantalla se iluminó. No mostraba un menú de pedidos de café. Mostraba un gráfico complejo y dinámico. Un modelo predictivo que mapeaba los ataques de Ethelred con una claridad asombrosa. Las líneas de datos se entrelazaban en una danza elegante, identificando patrones de comportamiento y correlaciones que el costosísimo equipo de analistas de Max había pasado por alto por completo.
Era una visualización de la mente del enemigo, una hoja de ruta hacia su corazón. Lorenzo, cuyos ojos agudos siempre estaban buscando una ventaja, lo vio. «¿Qué es eso?», preguntó, su voz con un filo de sorpresa e interés. Verónica reaccionó con un pánico creíble. Se agachó rápidamente, recogió la tableta y apagó la pantalla, su rostro enrojecido de una aparente vergüenza. «Nada, señor, disculpe mi torpeza, es solo un proyecto personal, tonterías». Max la miró, y por primera vez en 5 años realmente la vio. Pero no vio a una persona, vio un insecto. Su desprecio era tan absoluto, tan puro, que casi era una forma de arte. «Tú», dijo, y en esa única palabra había un universo de clasismo y arrogancia. «¿La chica del café? ¿Qué sabes tú de análisis cuantitativo? Vuelve a tus lates y deja de estorbar». Se giró y entró en el ascensor sin una segunda mirada. Pero Lorenzo Vargas no lo olvidó. Se quedó inmóvil por un segundo, la imagen de ese gráfico grabada en su mente. No eran tonterías. Era elegante, era letal y era algo que él no había visto nunca. La lógica de Max era simple. La inteligencia no podía venir de un lugar tan bajo. Pero la lógica de Lorenzo era la de un superviviente. La inteligencia es una herramienta y no le importa de qué manos provenga. El cebo había sido lanzado. Verónica, de vuelta en su carrito, sintió una corriente de triunfo helado. El depredador, herido y sangrando, ahora había olido algo que no podía comprender. Una anomalía, un misterio. Y para un hombre obsesionado con el control como Max, no había nada más peligrosamente atractivo que un enigma que resolver, o mejor aún, que poseer. Su curiosidad sería su perdición. Una semana después, el imperio no estaba al borde del abismo. Se había arrojado a él. Los métodos de Ethelred se habían vuelto aún más fantasmales, anticipando cada movimiento de Max con una precisión sobrenatural. La desesperación había comenzado a corroer la disciplina de su equipo. Las reuniones en la sala de juntas ya no eran estratégicas, eran autopsias de fracasos diarios. Fue en medio de ese clima de derrota que Lorenzo Vargas finalmente actuó. Esperó hasta que Max estuviera solo en su oficina, contemplando la ciudad como un rey moribundo, y se lo dijo. «Max, tenemos que hablar de la chica del café». La primera reacción de Max fue la ira. «¿Estás bromeando? ¿El mundo se derrumba y me vienes con la barista?» «Vi lo que tenía en su tableta», insistió Lorenzo, su voz firme. «No era un juego. Sus analistas están fallando. Están aplicando modelos obsoletos a un enemigo que no sigue las reglas. Lo que vi era de otro nivel. No tenemos nada que perder». El silencio que siguió fue pesado, cargado con el peso del ego herido de Max. La sugerencia era absurda, una herejía. Pero la desesperación es un ácido poderoso que disuelve incluso el orgullo más sólido. Con un gesto de fastidio, Max ordenó a su asistente que convocara a Verónica. La escena en la oficina del piso 70 fue un estudio de contrastes brutales. Verónica entró, todavía con su delantal negro manchado de café, una figura pequeña y humilde en medio de un vasto espacio diseñado para intimidar. Se paró frente al escritorio de Max, un monolito de caoba que parecía un altar, mientras el propio Max permanecía sentado en su silla de cuero, un trono desde el que dictaba el destino. El contraste entre la hormiga y el titán nunca había sido tan marcado. «Lorenzo dice que juegas con números», comenzó Max, su voz goteando un sarcasmo tan espeso que casi era veneno. La humillación era su lenguaje nativo. Verónica no se inmutó. Lo miró directamente, sus ojos mostrando una calculada mezcla de miedo y determinación. «Te haré una oferta», continuó Max, disfrutando del momento, una cruel distracción de su propia impotencia. «Una broma para mi propio entretenimiento. Te daré acceso total a nuestros datos. Analízalos. Encuentra a Ethelred. Dime quiénes son, cómo operan y cómo detenerlos». Hizo una pausa dramática. «Si lo logras, te daré $1.000.000. Dinero contante y sonante.
Su sonrisa era la de un depredador. Si fallas, desaparecerás de mi edificio y de mi vista para siempre. Nunca más volverás a servir un café en esta ciudad. La oferta era un espectáculo macabro, un acto de poder diseñado para reafirmar su dominio. Esperaba que ella se derrumbara, que tartamudeara, que suplicara. Pero Verónica permaneció en silencio por un largo momento. No había temblor en sus manos, no había vacilación en su postura. Cuando finalmente habló, su voz fue apenas un susurro, pero cortó el aire de la oficina como el filo de una navaja. Acepto. En ese susurro no había sumisión, había un eco de acero. Max se rió, una risa amarga y hueca, el sonido de un hombre que no tiene idea del abismo que acaba de abrir bajo sus propios pies. No sabía que no le estaba ofreciendo un contrato a una empleada sin importancia. Le estaba entregando las llaves de su reino, el acceso a su corazón digital, al verdugo que había pasado 5 años planeando meticulosamente el día de su ejecución. Verónica entró en el centro de datos de Cárdenas Holdings, el corazón digital del imperio. Era una sala fría, iluminada por el parpadeo de miles de luces LED y el zumbido constante de los servidores. Los técnicos, un grupo de jóvenes arrogantes con camisetas de startups y la certeza de ser los más listos de la sala, la miraron con una mezcla de curiosidad y desdén. Era la barista, era la broma del jefe. Ella ignoró sus miradas. La invisibilidad era un manto que había aprendido a llevar con comodidad. Se sentó en la terminal que le asignaron, un puesto de trabajo anodino en un mar de genios autoproclamados. Lo que sucedió a continuación dejó a todos boquiabiertos. El cambio fue instantáneo. La figura servil de la barista se desvaneció, reemplazada por una concentración depredadora. Verónica no solo analizaba datos, parecía comulgarlos. Sus dedos fluían sobre el teclado no con la vacilación de un aficionado, sino con la economía de movimiento de un maestro. Escribía líneas de código en Python y R con una fluidez que los analistas de Max, con sus MBAs y sus sueldos de 6 cifras, nunca habían visto. Era como ver a un concertista de piano sentarse ante un instrumento desafinado y en segundos producir una sinfonía. Descartó sus modelos torpes, sus algoritmos predecibles, con un gesto de desdén. Eran armas de la edad de piedra. Ella construyó el suyo desde cero, un sistema neuronal profundo que no se limitaba a rastrear las acciones pasadas de Ethelred. Su modelo incorporaba principios de economía comportamental, la teoría del juego del tonto más grande y los patrones de caos que su tío Julián le había enseñado. No buscaba el qué, buscaba el por qué. Su sistema no solo leía el mercado, leía la psicología del enemigo. En 48 horas ininterrumpidas, alimentada solo por el café negro que ella misma preparaba, presentó su primer hallazgo en la sala de guerra. La sala estaba llena de escepticismo. A Ethelred no es un grupo, declaró, su voz tranquila pero resonando con una autoridad absoluta. Es un individuo, un único estratega, un máster de la guerra asimétrica. Y por su elección de seudónimo, podemos inferir que se ve a sí mismo como un agente de castigo. Lo llamaremos Némesis. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Y su próximo ataque no será financiero, será logístico. Atacará la cadena de suministro de Innovatec en el puerto de Singapur en las próximas 72 horas. Max y su equipo se mostraron incrédulos. La idea era absurda. ¿Cómo podía la chica del café saberlo? Era una conjetura, una locura. 59 horas después, un ciberataque paralizó el sistema de gestión del puerto de Singapur, deteniendo un envío crucial de microchips destinados a la línea de producción de Innovatec. El coste se contaba en cientos de millones. El silencio en la sala de guerra cuando la noticia llegó fue ensordecedor. Las mandíbulas se habían desencajado. Las miradas de incredulidad se volvieron hacia Verónica, que observaba la pantalla con una calma imperturbable. Por primera vez, alguien había logrado anticipar al fantasma.
El poder en la sala había cambiado de manos, no con un grito, sino con la silenciosa y irrefutable fuerza de la verdad. Max la miró desde el otro extremo de la mesa, y en sus ojos ya no había desprecio. Había algo mucho más peligroso. Una mezcla de asombro, respeto a regañadientes y una profunda y oscura sospecha. De la noche a la mañana, Verónica pasó de ser invisible a indispensable. La chica del café se convirtió en el oráculo de El Titán. Max, un hombre pragmático por encima de todo, la instaló en una oficina de cristal contigua a la suya, un puesto de honor y vigilancia. Ella trabajaba día y noche, durmiendo en un sofá de cuero. Su presencia constante, un recordatorio silencioso de que ella era la única que podía navegar en la tormenta. Públicamente, se convirtió en la salvadora del imperio. Con una brillantez asombrosa, comenzó a contrarrestar los ataques de Némesis. Sus modelos predecían los movimientos del mercado con una precisión casi mágica, permitiendo al equipo de Max adelantarse a las ventas en corto. Las acciones de Innovatec, aunque todavía frágiles, se estabilizaron. La hemorragia se detuvo. Max y su junta directiva respiraron aliviados, creyendo que habían encontrado a su Juana de Arco. Pero en secreto, bajo la apariencia de lealtad absoluta, Verónica estaba ejecutando la parte más peligrosa y sutil de su plan. Estaba jugando en ambos lados del tablero de ajedrez, moviendo las piezas blancas y las negras. No estaba extirpando el cáncer, lo estaba redirigiendo. Por cada vulnerabilidad que cerraba, dejaba otra, más profunda y menos obvia abierta. Por cada ataque que frustraba, guiaba sutilmente a Max a tomar contramedidas que, a largo plazo, lo harían estructuralmente más frágil y psicológicamente más dependiente de ella. Le explicó a Max que la arquitectura de seguridad de su red era obsoleta, un mosaico de sistemas heredados. Necesitamos centralizar, le dijo, su voz llena de una lógica irrefutable. Un único servidor, un cerebro digital que pueda monitorear todo en tiempo real. Max, seducido por los éxitos a corto plazo y seducido por la idea de un control total, estuvo de acuerdo. Le dio carta blanca para supervisar la construcción de un nuevo centro de datos, un búnker digital del que solo ella tendría todas las llaves. Luego, le persuadió de cambiar los protocolos de comunicación interna, argumentando que Ethelred debía tener una fuente dentro de la empresa. Implementó un nuevo sistema de mensajería encriptada, supuestamente inexpugnable. Lo que Max no sabía era que el sistema tenía una puerta trasera, un canal fantasma a través del cual ella podía leer cada correo, cada mensaje, cada estrategia discutida en la empresa. Max, el gran depredador, el titán de la industria, le estaba entregando voluntariamente el control total de su sistema nervioso central a la única persona en el mundo que deseaba su destrucción. No estaba arreglando su barco que se hunde, le estaba permitiendo a ella rediseñar los mamparos y las compuertas de seguridad. Verónica se aseguró de que el barco se mantuviera a flote, pero solo para poder elegir el momento y el lugar exacto de su hundimiento. Se había convertido en la arquitecta de la salvación de Max, solo para poder ser la única testigo de su inevitable y perfectamente condena. Cada día, la telaraña se hacía más fuerte, más compleja, y el titán, cada vez más enredado, no sentía nada más que una falsa sensación de seguridad. Lorenzo Vargas era un hombre hecho a sí mismo, un producto del pragmatismo y la ambición. Y por eso mismo, nunca confió del todo en el ascenso meteórico de la chica del café. Su éxito era demasiado perfecto, su calma demasiado sobrenatural. Mientras Verónica se ganaba la confianza ciega de Max, convirtiéndose en la pieza central de la defensa del imperio, Lorenzo utilizaba sus propios recursos discretamente para investigar su pasado. La intuición de un superviviente le decía que algo no encajaba. Lo que encontró le heló la sangre. El nombre, Verónica Ochoa, era un fantasma. No existía en ningún registro académico, no había un perfil profesional, ninguna historia laboral, más allá de agencias de catering de bajo nivel.
Era como si hubiera aparecido de la nada. Pero Lorenzo no se detuvo. Cavó más profundo, cruzando registros antiguos, anuarios olvidados y artículos académicos de hace más de un lustro. Y entonces encontró un hilo, un nombre: Verónica Ochoa Sotelo. La conexión fue como un rayo. La sobrina y protegida de Julián Sotelo, el brillante académico de la teoría del caos, a quien Max había destruido sin piedad. Una niña prodigio, una leyenda en los círculos universitarios por su dominio de las matemáticas aplicadas, que había desaparecido del mundo académico justo después de la muerte de su tío. Las piezas encajaron con un clic devastador. Esa noche, Lorenzo la esperó. Entró en su oficina a altas horas, el piso 70, sumido en el silencio y la oscuridad, solo iluminado por el resplandor de sus monitores. Verónica no pareció sorprendida de verlo. «Lorenzo», dijo, su tono tranquilo. Él no respondió. En su lugar, deslizó una vieja fotografía sobre su escritorio. En ella, un Julián Sotelo sonriente abrazaba a una versión mucho más joven de Verónica, ambos sosteniendo un premio en una conferencia académica. «Te tomó más tiempo del que esperaba», dijo ella, sin siquiera mirar la foto. «Eres tú», susurró Lorenzo, el impacto de la revelación quitándole el aire. «Atelred, Némesis, todo el tiempo has sido tú». Verónica no lo negó. La máscara de la humilde asesora se desvaneció y por primera vez Lorenzo vio a la verdadera mujer que tenía delante. No había miedo en sus ojos, solo una calma aterradora, la calma de alguien que ha calculado cada variable y está observando cómo se desarrolla una ecuación inevitable. Se reclinó en su silla y le reveló la verdad, no como una confesión, sino como una declaración de principios. «Max ve el mundo como una jungla», dijo, su voz fría y precisa. «Y no se equivoca. Es una jungla, pero su error es de percepción. Él se ve a sí mismo como el depredador alfa, el león que reina por la fuerza». Hizo una pausa, su mirada fija en Lorenzo. «Pero incluso en la jungla, el león le teme a algo. No le teme a otro león, le teme a lo que no puede ver. Le teme a la fiebre, a la enfermedad, al virus. Yo soy el virus que ha venido a corregir el desequilibrio en este ecosistema. No estoy aquí para competir con él, estoy aquí para purgarlo». La metáfora era tan brutal y tan perfecta que Lorenzo sintió un escalofrío. No estaba hablando con una mujer que buscaba venganza, estaba hablando con una fuerza de la naturaleza. Lorenzo se encontró atrapado en el epicentro de un terremoto moral. Su mundo, construido sobre reglas claras de lealtad y jerarquía, se había fracturado. Por un lado estaba Max, el hombre que le había dado una carrera, el titán que a pesar de su brutalidad representaba un orden conocido. La lealtad a Max era instintiva, una deuda grabada en su ADN profesional. Por otro lado estaba Verónica, y ella no era solo una amenaza, era la verdad. Una verdad fría, matemática e ineludible. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que Verónica tenía razón. Max era un cáncer, un agente de caos que operaba bajo la ilusión de orden, y finalmente había encontrado un patógeno diseñado a su medida. Verónica, maestra de la psicología tanto como de los datos, percibió su conflicto. No lo presionó con amenazas, lo sedujo con lógica. Le presentó una oferta, no como un ultimátum, sino como una simple elección entre dos futuros. «Max caerá a Lorenzo», le dijo una noche mientras los dos observaban las luces de la ciudad desde la oficina de ella. Su tono no era triunfal, era fáctico, como si estuviera leyendo el pronóstico del tiempo. «Es una certeza matemática. Mi modelo predictivo le da un 0.3 de probabilidad de supervivencia corporativa. La pregunta que debes hacerte no es si caerá, sino si tú caerás con él».
Dejó que las palabras flotaran en el aire antes de continuar. O puedes ayudarme, no a destruirlo, sino a asegurar una transición ordenada. Cuando esto termine, esta compañía, o lo que quede de ella, necesitará un líder. Alguien que entienda las operaciones del día a día, que conozca a la gente, que pueda estabilizar el barco después de la tormenta. Alguien que no esté manchado por la arrogancia de Max. Lo miró directamente. Te estoy ofreciendo el puesto de CEO en el nuevo orden. La palabra traición resonó en la mente de Lorenzo, pero fue rápidamente ahogada por otra, mucho más poderosa: supervivencia. Verónica activó un proyector. En la pared de cristal de su oficina no aparecieron gráficos de la caída de Innovatec. Mostró proyecciones de su reconstrucción, un plan de reestructuración detallado, una estrategia para adquirir los activos de Cárdenas a bajo precio a través de un fondo de inversión pantalla y un nuevo modelo de negocio basado en la estabilidad y la eficiencia, no en la volatilidad del ego de un solo hombre. Era brillante, despiadado y, sobre todo, rentable. Lorenzo, un pragmático hasta la médula, vio la belleza fría y perfecta de su lógica. Su sentido de la lealtad, una emoción cálida y humana, comenzó a erosionarse frente a la lógica implacable del poder y la autopreservación. Seguir a Max era un suicidio profesional honorable. Aliarse con Verónica era una traición que le garantizaba el trono. No era una elección entre el bien y el mal, era una elección entre el pasado y el futuro, entre un rey muerto y una reina naciente. La decisión que tomara no solo sellaría su propio destino, sino el de todo el imperio Cárdenas. Y en el silencio de esa oficina suspendida sobre la ciudad, Lorenzo supo que la lealtad, al final, era solo otro activo a ser liquidado al precio correcto. El día del juicio final llegó disfrazado de una reunión de emergencia. La junta directiva de Cárdenas Holdings se congregó en la sala del piso 70. El ambiente era tenso, pero por primera vez en semanas había un matiz de esperanza. La sangría se había detenido. El titán, aunque mal herido, seguía en pie. Y todo era gracias a ella. Max entró en la sala con una arrogancia renovada, el olor a victoria ya en el aire. Para él, esta reunión era una coronación. Iba a presentar a Verónica como su nueva jefa de estrategia, su arma secreta, la prueba viviente de su genio para encontrar talento en los lugares más insospechados. Abrió la sesión con un discurso grandilocuente, elogiando la brillantez poco ortodoxa de Verónica y su lealtad inquebrantable. Luego, con un gesto magnánimo, le cedió la palabra. Verónica, por favor, ilústranos con tus planes para nuestro futuro. Verónica se levantó, su figura serena en el centro de la tormenta. Conectó su tableta al proyector principal. Todos los ojos estaban fijos en la pantalla, esperando ver los gráficos de la recuperación, las proyecciones de un futuro dorado. Pero en la pantalla no apareció ningún gráfico. Apareció el rostro amable y sonriente de Julián Sotelo. Un murmullo de confusión recorrió la sala. La sonrisa de Max vaciló. Antes de hablar del futuro, comenzó Verónica, y su voz ya no era el susurro de una asesora, sino el trueno de una jueza, firme y clara, resonando en cada rincón de la sala. Necesitamos entender el pasado. Lo que siguió fue una ejecución. En la pantalla, proyectó pruebas irrefutables, extraídas del propio sistema de seguridad que Max le había encargado construir. Correos electrónicos internos que detallaban el plan para robar la propiedad intelectual de Sotelo, registros financieros alterados para ocultar el robo, el rastro digital completo de la conspiración que lo llevó a la bancarrota y a la muerte. Cada diapositiva era un clavo en el ataúd de Max Cárdenas. Y entonces ejecutó el golpe de gracia. Mientras hablamos del pasado, dijo con una calma aterradora: el futuro está ocurriendo. Simultáneamente, activó la fase final del ataque de Ethelred, un algoritmo de venta masiva, una tormenta perfecta que había estado construyendo durante semanas, se desató en los mercados. No atacó las defensas, explotó las vulnerabilidades estructurales que ella misma había creado bajo la apariencia de estar reforzando el sistema.
En la pantalla gigante, junto a las pruebas del crimen de Max, apareció una segunda ventana, un gráfico en tiempo real que mostraba el precio de las acciones de Cárdenas Holdings. Y todos en la sala vieron con un horror paralizante cómo se desplomaba. No caía, se desintegraba. 10%, 30, 70, 90% en menos de 3 minutos. Era una aniquilación digital. La risa arrogante que se había formado en el rostro de Max al inicio de la reunión se congeló en su cara para siempre, reemplazada por una máscara de puro e incomprensible horror. El sonido de su mundo, de su ego, de su mismo ser, desmoronándose palabra por palabra, fue lo único que se oyó en el silencio ensordecedor de la sala. Jaque mate. El colapso fue total, absoluto e irrevocable. Maximiliano Cárdenas, el titán de la industria, el hombre cuyo nombre era sinónimo de poder, fue aniquilado en su propia sala del trono, frente a la corte que una vez lo adoró y temió. La caída no fue una tragedia griega, fue una demolición controlada. En las historias que nos contamos, a menudo buscamos un momento de redención para el villano, un instante de claridad, una epifanía en medio de la ruina. Esperamos que caiga de rodillas no por la derrota, sino por el peso de sus pecados, pidiendo un perdón que pueda sanarlo. Pero el mundo real no siempre ofrece finales tan limpios. El ego de Max no se quebró para dar paso a la humildad, se hizo añicos en una rabia impotente y pura. No hubo lágrimas de arrepentimiento, solo el rugido primordial de un depredador acorralado. «Tú», gritó, su rostro contorsionado en una máscara de odio, abalanzase hacia Verónica. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, fue interceptado por 2 figuras imponentes de seguridad que hasta hace 5 minutos habrían muerto por él. Ahora respondían a un nuevo amo. Lorenzo Vargas había sido eficiente. No hubo una lección aprendida, solo la brutalidad innegable de la derrota. Fue escoltado fuera de su propio edificio, un rey destronado caminando por los pasillos de mármol que una vez fueron el eco de su poder. Mientras lo sacaban a la calle, su teléfono, antes una fuente de poder, se convirtió en un instrumento de tortura, iluminándose con una cascada de notificaciones, demandas judiciales, investigaciones federales, la SEC, la ruina total. Verónica observó su partida desde la ventana del piso 70, su expresión tan indescifrable como el código que había escrito para destruirlo. No había triunfo en sus ojos, ni satisfacción, solo el vacío de un propósito cumplido. Se giró hacia la junta directiva, cuyos miembros la miraban con una mezcla de terror y asombro. Cárdenas Holdings está muerto, anunció con una frialdad que heló la sala. Como entidad, ha dejado de existir, pero su cartera de activos, despojada de la tóxica marca Cárdenas, sigue siendo valiosa. Hizo una pausa, dejando que el depredador en sus palabras se hiciera sentir. Mi fondo de inversión, Némesis Capital, ha estado adquiriendo silenciosamente su deuda. Y ahora, con el colapso de sus acciones, ha ejecutado una opción para adquirir una participación mayoritaria a precio de mercado. Fue entonces cuando Lorenzo se puso a su lado, asumiendo su nuevo rol con una calma ensayada. El traidor y la ejecutora, los nuevos soberanos de un imperio renacido de las cenizas. No había habido justicia poética. No fue la victoria de la humildad sobre la arrogancia. Había sido una ejecución corporativa, precisa, desalmada y brillantemente orquestada. El virus no solo había matado al huésped, se había apoderado de su cuerpo y ahora lo pilotaba hacia un nuevo destino. El titán había caído, pero el trono no quedaría vacío por mucho tiempo. 3 meses después, la oficina del piso 70 era la misma, pero todo había cambiado. El imponente escritorio de caoba de Max había sido reemplazado por una funcional estación de trabajo de acero y cristal, rodeada de monitores que mostraban flujos de datos en lugar de trofeos de adquisiciones.
Verónica se sentaba allí, en el trono que había conquistado, y observaba la ciudad que se extendía a sus pies. El tablero de ajedrez era suyo. Había ganado. La venganza por su mentor estaba completa, ejecutada con una precisión matemática que él habría admirado. Pero la victoria se sentía extrañamente hueca. El silencio en la cima era ensordecedor. Lorenzo, ahora CEO de la nueva entidad corporativa, dirigía la empresa con una eficiencia implacable. Había aceptado su rol con el pragmatismo que lo definía, pero en sus ojos, cuando miraba a Verónica, había un miedo palpable. No era el miedo a un jefe, sino el miedo a una fuerza que no podía comprender ni controlar. El resto del equipo la respetaba, por supuesto. Su intelecto era innegable y su autoridad absoluta. Pero no había lealtad, no había camaradería, solo el temor helado que se le tiene a una mente superior y a un poder desalmado. Se había convertido en la nueva soberana de El Titán, pero reinaba sobre un imperio de silencio y datos fríos. Una noche, mientras la ciudad parpadeaba debajo, se acercó al ventanal y miró su propio reflejo en el cristal oscuro. No vio el rostro de una heroína, no vio a la justiciera que había vengado al inocente, no vio a la desvalida que había triunfado sobre el opresor. Vio algo mucho más inquietante. Vio el rostro de una estratega solitaria que había dominado el juego a la perfección, que había calculado cada movimiento y anticipado cada resultado. Pero en el proceso, para derrotar al monstruo, se había convertido en una versión más inteligente, más letal de él. La jungla tenía un nuevo predador alfa, uno que no rugía, sino que calculaba. Y aquí, querido espectador, es donde la historia se detiene, pero la pregunta comienza. Porque las fábulas sencillas nos dan lecciones claras, pero la vida raramente lo es. ¿Y tú, qué piensas? ¿Fue esto justicia? ¿Una retribución necesaria por los crímenes de un tirano? ¿O fue simplemente un cambio depredador en la eterna jungla del poder? Nos encantaría saber tu opinión. Dinos desde qué ciudad nos estás viendo y déjanos tu comentario. ¿Crees que el fin realmente justifica los medios? No olvides dejar tu like y suscribirte para más historias que, como esta, desafiarán tu forma de ver el mundo. Y si crees que esto fue intenso, espera a conocer la historia del anciano jardinero que con un simple lápiz humilló a un equipo de arquitectos estrella y cambió el horizonte de una ciudad para siempre. Haz clic en el próximo video para descubrirlo. Y así termina nuestra historia, dejándonos en el silencio del piso 70 con una pregunta. ¿Qué te pareció? ¿Este viaje a las profundidades de la venganza y la ambición? ¿Crees que Verónica encontró justicia o simplemente se convirtió en aquello que juró destruir? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Gracias por ver Lecciones de Orgullo. Si esta historia te ha hecho pensar, por favor, déjanos un like y compártela con alguien a quien creas que le pueda impactar. No olviden suscribirse a Lecciones de Orgullo y activar las notificaciones para no perderse ninguna de nuestras historias. Cuéntanos, ¿qué tipo de lección te gustaría que exploráramos próximamente?